Bueno, y pasados ya unos minutitos de las 4 de la tarde, seguimos en vivo desde aquí, desde la ciudad de Corrientes, en una tarde agradable. Y más agradable aún con la noticia que venimos, porque ya estamos con la doctora Agustina Duarte, con quien vamos a hablar sobre derecho previsional. ¿Cómo estás, Agustina? Bienvenida. Todo bien, muchas gracias. Como todos los martes, contenta de estar con ustedes. Bien, y hoy con una buena noticia. Sí. Vamos a hablar de un tema positivo. Hoy vamos a hablar de un tema que genera muchas dudas y que es el reajuste de haberes. ¿Sí? Ok. Vamos a aclarar que hoy vamos a dirigirnos solamente a nivel nacional, es decir, aquellas personas que cobran por ANSES. Bien. ¿Sí? La columna que viene, estén todos atentos que vamos a hablar de los reajustes de haberes de acá de la provincia, ¿sí? De todas las personas que cobran por el IPS. Bien. Vamos a separar, entonces no nos confundimos. Vamos a separar, sí, porque es un tema que tiene particularidades, entonces hay que sí o sí dividirlos, pues son totalmente diferentes. A estar atentas porque son detalles distintos, ¿no? Sí, exactamente, así es. Bueno. Lo primero que hay que tener en cuenta y que hay que aclarar para empezar a hablar de este tema del reajuste de haberes es que a nivel nacional no es que una persona agarra su recibo de sueldo como activa y va a cobrar el 82% de lo que cobra como activo. Eso es un mito, es algo que hay que decir que es totalmente falso, ¿sí? Porque no existe una relación en lo que una persona cobra como activo y en lo que después cobra como jubilado, ¿sí? Lo que no quiere decir que no va a haber diferencias para reclamar, sí, pero lo primero que hay que tener en cuenta es eso, porque por ahí hay mucha gente que dice, bueno, trabajo en tal comercio y cobro 200.000 pesos. Sí. Piensan que van a cobrar el 82% de los 200. Sí, de los 200.000, pero no es así, ¿sí? Todo lo que es a nivel nacional tiene un cálculo muy particular. Es muy particular que lo que hay que tener en cuenta es los últimos 120 meses de trabajo. Bien. Al momento de realizar ese cálculo. O sea, tener en cuenta eso, los 120 meses, últimos meses serían de trabajo. Sí, los últimos 120 meses, que son 10 años. Por eso son los últimos 10 años es lo que más hay que cuidar. Bien. Al momento de estar próximo a jubilarse. Hay que ver qué decisiones se toman esos últimos 10 años, porque, por ejemplo, supongamos que a una persona le faltan 10 años hoy en día para jubilarse y viene cobrando un sueldo de 200.000, como dijimos recién en el ejemplo, y deja de trabajar en ese lugar y empieza a trabajar en otro lugar donde cobra 100.000. Ahí baja su índice, ¿sí? O sea, que hay que tener en cuenta esos detalles, ¿no? O sea, y poder preverlos también y saber, y sobre todo tener tal información. Por eso siempre decimos que en este proceso jubilatorio está bueno comenzar a tener tiempo antes ya la información y estar atentos y proyectar ese proceso de jubilación, porque si no, cuando ya nos llega sobre la hora, ya lo que pasó, pasó. Sí. Poder proyectar, poder organizar. Poder organizar, exactamente, poder tener estas cosas claras antes de tomar decisiones. Seguro. A mí lo que me pasó este último tiempo fue que hay mucha gente que quería dejar su trabajo y dedicarse al comercio. Y volverse monotributista. Esto no conviene, porque mucho menos si todavía le falta 10 u 8 o 5 años incluso para jubilarse, porque hay que cuidar estos últimos años, justamente porque estos 120 meses antes del cese, o sea, antes del día que yo inicio mi jubilación y que me la dan, son los que se tomaban para el cálculo, ¿sí? Más a eso se hace el 82%. No se hace el 82%, sino que se hace un prorrateo de esos 120 meses que arroja un porcentaje. Este cálculo no lo pueden hacer en la casa, como ya lo habíamos dicho, por ejemplo, anteriores cálculos. 82%? Y eso es a nivel provincial, sí, por ejemplo. Es el 82% de un prorrateo que se realiza también de los últimos años trabajados, que eso vamos a hablar el martes que viene. Pero en el caso de Nación se utiliza un sistema diferente para el cálculo. Claro. Porque, para empezar, no es un solo concepto el que cobran, tienen 3 rubros. Claro. Y uno de ellos es el que se saca de todos estos aportes que se realizaron. Es un sistema complejo. Por eso, para poder saber si hay diferencia, lo que hay que hacer es mandar a hacer un cálculo, no se puede hacer manualmente. Claro. Y ahí no lo que se toma en cuenta. No lo puedo explicar como otros cálculos que sí hemos explicado, pero sí que tengan en cuenta de que quiénes son las personas que pueden revisar su sueldo para ver si están cobrando menos, aquellas personas que tengan aportes, ¿sí? Por ahí hay muchas personas que se jubilan con la moratoria y completan con hijos. Estas personas no van a poder reajustar el haber, porque no se pide algo, no se pide que se le pague más porque no tengan derecho. Lo que se pide es que se ajuste el pago a los valores que han aportado. Hoy en día se dice, según estadísticamente, que 8 de cada 10 jubilados cobran mal. Imagínate. ¿Que tienen hecho mal el cálculo? Sí, que le están pagando mucho de menos. Entonces lo que se hace en primer lugar es,
¿Quiénes pueden reclamar? Personas que tengan aportes en relación de dependencia mínimo 10 años, ¿sí? Y esto se manda a hacer un cálculo, se hace con un sistema, con un sistema de cálculo, donde se recaban diferentes datos que se toman vista del expediente jubilatorio para poder saber si se arroja esta diferencia, y en el caso de que se arroje la diferencia se inicia el juicio por vía ordinaria. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que estos juicios son larguísimos. Sí, son larguísimos, pero yo siempre por ahí a mis clientes les digo cuando vengan que se toman como un ahorro, como que están ahorrando. Porque lo cobras después con... retroactivamente desde la fecha de la demanda, pero con los índices actualizados. Por eso son indemnizaciones, son retroactivos muy altos los que se cobran, pero hay que tener paciencia y esperar que se terminen esos juicios. Estamos hablando, antes eran 10 a 12 años. Hay un montón, pero tal vez ya no vivía más el jubilado. No, es que la mayoría de los casos pasa eso. Pero ahora estamos entre 5 y 6 años, más o menos, para que se hagan estos reajustes. Para que se actualice, se reajuste y se cobre ese retroactivo. Exactamente. Esto siempre hablando a nivel nacional, ¿sí? Estamos hablando de jubilados nacionales que tengan aportes en relación de dependencia, que eso es lo que le permite pedir este reajuste. Primero, cotejar si existe la diferencia y después hacer este proceso. Se hace por el juzgado federal, de la justicia federal, ¿sí? Y lo demanda ANSES, para que ANSES reajuste ese haber. Y tenemos que ir a acudir a un profesional para que nos haga estos reajustes. Sí, por supuesto, sí. Todo lo que es acceso a la justicia se hace a través de un profesional. Esto sí no lo pueden hacer solos, sino que se tienen que asesorar. Porque cada caso concreto hay que ver si existe. Yo siempre primero lo que hago es ver si esa diferencia existe. Porque a veces no da iniciar todo el aparato jurisdiccional por sumas muy pequeñas. Entonces primero se hace este cálculo y se ven las diferencias. Y realmente hay personas que tienen muchísima diferencia. Y que conviene hacerlo, como yo siempre te digo, son largos el tiempo de espera, pero... Agus, y te pregunto, supongamos que le pase eso a una persona y fallece, y su cónyuge, ¿puede continuar con ese juicio? Sí, y que en realidad eso es lo que pasa en la mayoría de las veces. Porque primero que se enteran tarde que pueden hacer estos reclamos. Y bueno, el tiempo es tirano, como siempre se dice, pasa volando. Y a veces ya estas personas que inician el juicio no están más, entonces lo continúan sus herederos, la persona que queda a cargo, digamos, de esa posibilidad. Por eso en algún momento se cobra. Sí, se cobra, pero sí es un proceso largo. No tienen que dejar de hacerlo, porque es su derecho, te están reclamando algo que le corresponde. Porque no estuvo bien asignado, digamos, esa jubilación. Sí. Todo empieza, el reclamo empieza siempre por una parte administrativa, ¿sí? Que se hacen en la oficina de ANSES. ANSES la mayoría de las veces deniega, en realidad siempre deniega, ya sea por silencio o porque escritamente, expresamente parece que... Te manda una contestación. Claro que no, que deniegan. Entonces ahí se inicia en el fuero federal. Ahí tenemos primera instancia, que estamos hablando más o menos de 2 años y medio. Con sentencia de primera instancia se pasa a segunda instancia, que ambas partes apelan, porque siempre hay cosas también de la parte que inicia la demanda que no están buenas de la sentencia, entonces se apela. Tercera instancia, y muy pocas son las que llegan a cámara. Generalmente en tercera instancia se resuelve ya. Y cuando queda firme la sentencia, la ANSES tiene 120 días para pagar. O sea, 120 días hábiles. Se queda excluida la feria de enero, que es todo de enero, la de verano, la de invierno también, y todos los feriados. ¿Sí? Son 120 un año más prácticamente. Sí, días hábiles. Y si la ANSES no paga, se inicia la ejecución. O sea, se les obliga a que ellos hagan. Sí, porque en realidad... Ahora que estamos en época de elecciones, sí, por ejemplo, se está viendo muchos, salen muchos pagos, sí, pero por lo general demoran y ahí hay que pedir ejecución de sentencia nuevamente y si no pagan, de vuelta a realizar por el expediente. Pero está bueno que lo cuentes porque cuando se comienza este trámite uno tal vez pueda pensar de que es más rápido, ¿no? Y cuando tarda tanto uno, viste, te da como esa desconfianza, parece que a uno nomás no le pagaran, parece que mi gestor, mi abogado, mi profesional nomás no se mueve, pero también hay que conocer los tiempos lamentables de la justicia o del sistema en sí. Sí, ¿no? la verdad que eso es algo que se debería cambiar. Primero porque el acceso a la justicia de las personas mayores está protegido por las reglas de Brasilia, se llama, o sea, a nivel internacional, o sea, que deberían ser más cortos los tiempos, así que si por ahí algún funcionario nos está mirando... Imagínate 10 años por una persona de 70 o de 80. Sí, no tiene sentido y no lo pueden disfrutar, que en realidad es su derecho porque es la persona que aportó toda la vida. Toda la vida, exacto. Y lo que hace es tratar de que en su jubilación se vea reflejado eso.
Pero sí, por ahí es como vos decís, dicen, ay no, porque mi abogada no se mueve, porque mi abogada hace, pero en realidad los tiempos de la justicia son muy lentos, son lentísimos, y yo siempre, desde el primer día que vienen a la cita, vemos que en el cálculo hay diferencia, y se le es sincero y se le dice, mire, esto va a demorar, tarda tanto tiempo, y se le hace un acompañamiento con información constante. O sea que en definitiva para cualquier jubilado o jubilada que tenga como una duda, lo aconsejable es ya que vaya a un profesional que te llame, por ejemplo, que te consulte, que chequeen, verifiquen si realmente existe esa diferencia o ese cálculo errado, y ahí que se comience el proceso. Exactamente, es así. Lo que tienen que hacer es hacer la consulta particular siempre y cuando tengan los 10 años de aporte. Es muy importante que lo tengan, ¿no? Si no tienen, por ejemplo, eso no va a haber posibilidades en el cálculo. A veces también se hace el cálculo y la persona no tiene diferencias. Claro. A veces sí. La mayoría de las veces sí, en realidad. Porque estamos hablando de 8 de cada 10 jubilados que tienen derecho a reclamar. Y de ese universo solamente el 4% de los jubilados reclama. O sea, imagínate que siguen ganando con este tema de la diferencia. Pero sí, hay que consultar cada caso particular, ver en la diferencia, sí, en el cálculo, y ahí empezar el proceso. Que siempre yo les digo, piénsenlo como un ahorro, que a futuro se va a cobrar, pero sí, no hay que hacer planes. Sí, no hay que dejar de reclamar porque es el derecho de uno. Y lo antes posible, ¿no? Porque desde el momento del reclamo, ahí se comienza a contabilizar. Recién desde que se interpone el reclamo, sí. Lo que ya no se cobró mal, se cobró mal. Claro. Recién desde que se interpone la demanda, exactamente. Y lo pueden también reclamar personas que cobren pensión por fallecimiento de alguien, de la persona que le ha dejado la pensión, que ustedes sepan que esa persona tenía como un buen puesto, tenía más de 10 años de aporte o 10 años de aportes. No, también lo pueden hacer. Eso es un dato importante a tener en cuenta. Ay, no, qué información importantísima para chequearla y para estar al tanto y para saber también cómo es el proceso, cómo son aproximadamente los tiempos, qué tengo que hacer y a moverse, a no quedarnos, porque muchos también, y eso porque lo escucho, que muchos jubilados, jubiladas piensan no sé cómo hacerlo, o a quién llamo, o me demoraron mucho y ya no me sale. Así que es importante tener toda esta información y que la gente te consulte. Exactamente, sí. La semana que viene vamos a hablar también de los reajustes de haberes acá a nivel provincial. ¿Diferente? Es diferente, todo el sistema es diferente y es un poco más rápido. No son tantos años, también tarda, pero no tanto como los a nivel nacional, como el Fuero Federal. Y tiene muchas particularidades y fundamentalmente entre el año pasado y este año hubo muchísimos cambios en lo que es reajuste de haberes provincial. Claro. O sea, hay casos donde conviene hacer y hay casos que no. Así que bueno, va a estar bueno el martes que viene. Bueno, y invitamos también a todos los que están mirando y por ahí son jubilados provinciales que nos dejen sus consultas. A ver qué es lo que tienen duda respecto a ese tema. Porque sí, hubo muchos cambios y va a estar muy buena la información. Pero seguramente, pero por supuesto, muchas gracias, Agu, por siempre aclararnos todas estas dudas y saber de que no tenés que esperar ahí al momento de la jubilación para comenzar a organizarte. Ya ahora, si tenés 20, 30, 40, 50 años, comenzá ya a pensar cómo te vas a organizar, cómo vas a programar ese proceso prejubilatorio, ¿no? Para tener todos los papeles en orden. Y antes de despedirte, te tengo que decir qué lindo el look de hoy. Ay, me encantó. Muchas gracias. Déjame agradecer a Jack Moore, que me vistió hoy, y a The Backbell, que me dio los zapatitos hermosos, divinos. Ambos locales están en el shopping. Bueno, que te sigan en tus redes porque ahí publicas todo también. Exactamente, sí, sigan en nuestras redes, dea.legales, ese es el nombre del estudio, Dea Legales. Bien. Y los esperamos por calle Junín al 2084 o sus consultas al 3794-769591. Muchísimas gracias, Agus. Gracias a vos. Hasta el martes que viene, nos vamos nosotros a una pequeña pausa y ya volvemos.